por todo lo que vengo haciendo, todo el trabajo que vengo poniendo. Y eso quiero hablar hoy. Quiero hablar de el idioma mental que me ha traído a tener los resultados que tengo, a que me ha traído a construir el físico de mi sueño, que me ha traído a tener los resultados económicos con mi negocio, que me ha traído también a traer a la mujer de mis sueños, a mudarme, comprarme un auto, los resultados que siempre quise tener realmente. Porque si me pongo a pensar lo que yo era simplemente hace un año, hoy mi vida es completamente distinta. Y voy a hablar de eso, del idioma mental que me trajo hasta acá, cómo yo pienso, cómo yo pensaba en su momento, las acciones que tomaba, los hábitos que tenía. Así que bien, primero que nada, lo que yo siempre predico es el tema de los hábitos. Esto para mí es algo no negociable. O sea, realmente es algo no negociable. El tema de los hábitos es lo que me hizo tener el carácter que tengo hoy. Por ejemplo, la lectura es lo que a mí me ha elevado a nivel de conciencia. El entrenamiento es lo que me ha dado mucho más confianza, me ha hecho verme mucho mejor, me ha hecho sentir mucho mejor. Y realmente la disciplina que he creado con el entrenamiento no tiene ni sentido. O sea, no tiene ni sentido. Porque realmente eso lo he llevado a otras áreas de mi vida. Como por ejemplo el negocio. Como por ejemplo la relación con mi mujer. Como por ejemplo la marca personal. Cualquier negocio que yo me dedique ahora, la voy a reventar. O sea, yo realmente tengo una mentalidad que he creado a base de fuerza, voluntad y de hábitos, que realmente yo el negocio que toque lo reviento. Y ustedes tienen que pensar así. El negocio que toquen lo tienen que reventar. Realmente, o sea, lo tienen que reventar. Están haciendo productos digitales, bueno, hay que reventar los productos digitales. Yo, antes de materializar la primera tienda que me trajo decenas de miles de dólares de ganancia, no sé exactamente cuánto, pero más de 30.000, la primera tienda, la segunda tienda en realidad, el segundo producto, yo siempre visualizaba que generaba $100 al día. Yo siempre visualizaba y escribía que yo había renunciado a mi trabajo en pedido ya. Yo realmente, con mi novia, siempre escribíamos la casa que hoy tenemos, que queríamos mucha iluminación, el auto que tenemos, etcétera. O sea, realmente hace un rato estábamos charlando, porque después voy a hacer un video para YouTube con mi novia, ahora el fin de semana estábamos charlando, ella estaba en el sillón ahí atrás, y yo estaba sentado acá en la silla, y yo le decía, amor, pensar que literalmente antes no teníamos ni dónde sentarnos. O sea, ella se tenía que ir al otro cuarto, o sea, el cuarto que teníamos, y yo estaba en una silla que literalmente se desarmaba en el escritorio de mi computadora. O sea, y era increíble. O sea, literalmente era increíble. Y ahora estar viviendo lo que estoy viviendo ahora, para mí era un sueño antes. O sea, realmente era un sueño. Claro, Virgi, ahora les cuento, obviamente que sí. Este, pero realmente lo que me trajo hasta acá, lo que me trajo a tener resultados, renunciar a mi trabajo y realmente vivir la vida que hoy vivo, que para mí era un sueño, no es nada más que hábitos, sostenerlo con el tiempo. No solo hábitos, levantarme pronto, entrenamiento, lectura, etcétera, sino también el entorno. Muy importante, la gente subestima muchísimo esto. Y la gente cree que juntándose con sus amigos, con sus familiares, que tienen un nivel de conciencia muy bajo y escuchando consejos de esas personas van a avanzar. No, eso hay que eliminarlo de raíz. O sea, yo realmente cada vez me junto menos y escucho menos a personas que de mi antiguo entorno, básicamente. Porque yo sé que esas personas a mí no me aportan nada. No me aportan pensamientos positivos, no me aportan energía, no me aportan nada de lo que yo quiero lograr. Y yo realmente estoy solo, lejos de mi familia, y voy a seguir así. Porque es lo que yo sé que a mí me ayuda a crecer y a mejorar por el tema del entorno. Es muy importante esto, la gente no lo entiende. Y eso no quiere decir que yo no vaya y como un asado con mi viejo, con mi vieja, con mis hermanos, no tiene nada que ver, pero yo no los escucho, yo no me dejo influenciar por esas personas, soy consciente que ellos no me aportan. Y cuando uno es consciente de que las personas de tu alrededor no te aportan, automáticamente las bloqueas, automáticamente se bloquean. ¿Ok? Se bloquean. O sea, no existen. O sea, no existe su opinión. No existe su mentalidad. No existe el consejo que te pueden dar. Porque no están donde vos querés estar. Uno siempre tiene que escuchar a personas que están donde uno quiere estar. Uno siempre tiene que, por ejemplo, si vos querés mejorar tu físico o querés tener el negocio digital que te funcione, bueno, escuchar a alguien que ya tenga el resultado. Porque ¿qué vas a escuchar a tu hermano, a tu hermana, a tu primo que nunca tuvo el resultado? O sea, la gente hace eso, inconscientemente. Y yo una de las cosas que me ha cambiado, o sea, a mí una de las cosas que me ha cambiado drásticamente es siempre influenciarme por personas que tienen un resultado mayor que el mío. Las veces que he avanzado más en mi vida son las veces que me he acercado mucho más a personas que tienen el resultado. Realmente. Yo cuando, bueno, ahora voy a entrar a eso con la pregunta de Virginia, pero cuando no podía escalar mi producto digital, ¿qué hacía? Me acercaba a una persona que tenía el resultado. Le tenía que pagar, y sí, hay que pagar. Que es lo que hay que hacer, es como funciona el mundo. Pero cuando vos te pagás y te acercás a esa persona, tus resultados vuelan. Bueno, por ejemplo, acá tenemos a Sebastián, que bajó 11 kilos en 30 días. Y no lo hubiera hecho si no se hubiera acercado a mí. Pero no es porque yo le hice cambiar, sino también es por el compromiso que él adquirió al entrar. La responsabilidad que él tuvo al entrar. Eso es muy importante también. Porque realmente no es solo, sí, él me va a ayudar
porque él tiene los resultados. Sí, también, pero cuando vos soltás dinero que te duele, que tuviste mucho tiempo ahorrando, etcétera, vos automáticamente tenés mucho más compromiso, tenés mucho más responsabilidad y tomás mucha más acción, porque has hecho algo, has superado un miedo, has salido de tu zona de confort. Y eso es algo que yo hago a diario y que también es una clave que a mí me ha ayudado a mejorar drásticamente mi vida, salir constantemente de mi zona de confort. Yo si un día no quiero trabajar y sé que lo tengo que hacer, lo hago. Y eso es salir de mi zona de confort. Si yo un día no quiero entrenar, pero sé que tengo que entrenar igual, porque soy una bestia, me lo he demostrado a mí y ya lo he demostrado, voy y entreno igual. Y eso es salir de la zona de confort. O sea, uno lo puede hacer estas acciones todos los días. Todos los días puedes salir de la zona de confort. Son pequeñas decisiones que uno toma cada día, que eso es lo que hace que a la larga uno tenga un mejor carácter, una mejor confianza, un mejor nivel de conciencia y gracias a eso viene el resultado que tanto quieren. Todo el mundo quiere lo material, todo el mundo quiere la plata, es que es así, está perfecto, yo también, pero uno tiene que entender las bases, uno tiene que entender cómo funciona de dónde parte uno, ¿no? Porque yo, por ejemplo, realmente, yo un día, yo estaba en la mierda, ¿no? Básicamente, ponele que hace 2 años, estaba en la lona. No tan en la lona, pero estaba mucho más en la lona que ahora. Y yo pensaba, ok, este tiene este resultado, qué brutal, que no sé qué. Pero yo no me podía comparar con esa persona, porque si yo me comparaba con esa persona, yo automáticamente me desmotivaba y abandonaba. Yo tenía que ver y ser consciente de dónde estoy hoy, siendo la persona que yo soy, y desde ahí tomar las riendas de mi vida y avanzar, desde donde yo estoy, no de donde está aquel o donde está el otro, de donde yo estoy. Realmente, cuando uno empieza a tomar las riendas de su vida y dice, ok, yo estoy en este punto, es lo que me tocó, punto final es lo que me tocó, vamos a agarrar las riendas de mi vida desde donde yo estoy, desde mi vida, y vamos a ir hacia donde quiero ir. Y esa decisión, cuando uno realmente toma la decisión y empieza a aplicarla, o sea, su vida empieza a mejorar drásticamente y después todo el mundo, por ejemplo, a mí me pasa, mucha gente me admira y quiere ser como yo. Pero yo antes ni yo mismo me admiraba, ni yo mismo quería ser como yo, pero yo tomé las riendas de mi vida cuando estaba en la mierda y dije, ok, yo estoy acá. Soy una persona con adicciones, soy una persona que no tiene un buen físico, soy una persona que no sabe a dónde ir, está totalmente perdido. Ok, soy esto, es lo que hay, o sea, es lo que hay. A partir de acá vamos a tomar las riendas y vamos a avanzar. Y fue lo que hice. Me alejé del entorno, empecé a entrenar de a poco, crear disciplina, buenos hábitos, lectura. Y fue un proceso, porque todo es un proceso. Realmente todo es un proceso. Nadie se puede saltar el proceso de cada uno. Y mi proceso es diferente al de ustedes. Pero tienen que entenderlo, tienen que tomar la rienda de su vida desde el punto en el que están, según la situación que estén pasando, según lo que quieran mejorar. Y desde ahí pueden mejorar todas las áreas de su vida, pueden lograr lo que absolutamente quieran. Y yo, por ejemplo, en mi caso, siempre tuve la mentalidad de que, o sea, siempre tuve como esa fe interna de que lo iba a lograr. O sea, porque era todo o nada. O sea, mi mentalidad siempre fue todo o nada. Siempre, o sea, lo logro, lo logro. Y no quiere decir que no haya tenido momentos difíciles. No quiere decir que yo no me haya, por ejemplo, distraído con videojuegos. Soy una persona que toda la vida jugó el GTA, por ejemplo. Y yo me desviaba un poco, porque bueno, es lo que yo era, ¿no? Y ese tipo de cosas me pasaban en el proceso, ¿no? Que me desviaba con videojuegos, que me desviaba perdiendo el tiempo scrolleando, o lo que sea. Pero bueno, es mi proceso y hay que entenderlo y hay que aceptarlo. Cuando uno acepta la situación en la que está y entiende hacia dónde va, es mucho más fácil poder avanzar, porque no se bloquea. Y eso también es muy importante, el tema de cómo te hablas, de cómo vos, el diálogo interno que tenés. Porque tenés que entender que vos, uno cuando dice soy un boludo, soy un pelotudo, no sé, ese tipo de cosas que muchas veces decimos y a mí me pasa, bueno, hay que hacerlo consciente. Y cuando uno hace consciente un patrón inconsciente, hace el 80% del cambio. Si uno está diciendo, por ejemplo, soy una mierda, y se da cuenta que está diciendo que es una mierda, y dice cancelo, cancelo, cancelo eso, que es lo que yo hago siempre, digo cancelo, cancelo, cancelo eso, y automáticamente digo, por ejemplo, soy muy inteligente. Cuando digo soy una mierda, digo cancelo, 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 soy muy inteligente. Cuando uno hace eso, simplemente, realmente ya automáticamente dice el 80% del cambio, porque es consciente de un patrón inconsciente que viene atrayendo durante mucho tiempo. O sea, es un tipo de creencias, pensamientos, ese tipo de cosas se cambian y es un proceso cambiar la manera de pensar. Es un proceso cambiar, eliminar creencias, es un proceso adquirir nuevas creencias de uno, ¿no? Y estas cosas son las que a mí me han hecho crecer drásticamente. O sea, realmente, yo con mi novia hace un año no teníamos nada de lo que tenemos ahora. Nada. Nada. Y yo venía trabajando en mí durante un tiempo y siempre tuve fe. Nunca abandoné. Nunca en mi vida va a ser una opción abandonar, jamás. Por eso es que voy a avanzar sí o sí. O sea, es inevitable que si uno realmente toma las riendas de su vida, empieza a ser responsable y dice no voy a parar hasta conseguirlo, es inevitable que crezca. Porque uno siempre va superándose a sí mismo. No, no hay que compararse con nadie porque cada uno acá es distinto, cada uno tiene sus cosas, sus creencias, sus problemas, su familia, su todo. Y desde ahí hay que avanzar, desde uno está, desde uno está, eso es muy importante. Es muy importante porque muchas veces uno entra en la comparación, como ya dije anteriormente, y la caga.
La cagás entrar en la comparación, comparate con vos mismo. Yo sí me voy a comparar conmigo, me comparo conmigo hace un año. No tenía ni un auto, no tenía ni ese sillón que está ahí, ni la planta que está ahí, ni la cortina que está allá atrás, ni esta silla que estoy sentado, o sea, no tenía nada, literalmente. Si me voy a comparar, me comparo conmigo. ¿Cómo estaba hace un año? Brutal, el cambio que ha hecho tremendo. Bueno, seguimos. No me voy a comparar con el que está más arriba. No me voy a comparar con ese pibe de 20 años que veo en Lamborghini en Dubai. ¿Para qué? Lo felicito, voy a aprender de él, pero no me comparo. ¿Por qué me voy a comparar? Si mi vida es mía y yo sé de dónde vengo, y ya está. O sea, si te empezás a comparar, empezás a perder. Si uno se compara, que se compare con la peor versión de sí mismo. O sea, yo, para entrar en agradecimiento, muchas veces me comparo con mi yo de hace 5 años, ¿sí? 5 años, que tenía solo una garrafa de 3 kilos y vivía en una celda, básicamente le digo celda porque era chiquita, 2x4, no tenía más nada. Bueno, me comparo, me entro en esa frecuencia, a ver cómo vivía yo ahí. Estaba en la mierda. Bueno, ahí vas a entrar en agradecimiento y ahí realmente vas a valorar quién sos hoy. Sin importar qué tiene el de al lado. Porque el pasto de al lado siempre va a estar más verde. El pasto del vecino de al lado siempre va a estar más verde. Eso lo habrán escuchado ya pila de veces. Por eso uno nunca se tiene que comparar. Y yo llegué a tener el resultado que tengo en todas las áreas, sin compararme con nadie. No quiere decir que no lleguen esos pensamientos de comparación. Porque una cosa es decirlo acá en las mentorías y tal, pero otra cosa es realmente el proceso diario. Cuando uno está en la casa, cuando uno entra en la cotidianidad, que está en la casa y empiezan los pensamientos y empiezan las comparaciones, eso pasa. Y a mí también me puede llegar a pasar, pero solo lo bloqueo. Realmente lo bloqueo. Para mí no existe compararme con nadie, o sea, me comparo conmigo mismo. Y cuando uno empieza a avanzar, empieza a crear buenos hábitos, empieza a entrenar, empieza a mejorar, se empieza a ver bien, se empieza a sentir bien. Lo único que tiene que hacer es compararse con uno mismo de hace unos meses atrás, porque se da cuenta cómo está avanzando. O sea, es así de sencillo. Nunca intento no compararme, pero a veces llegan esos pensamientos y los bloqueo enseguida. Pero bueno, en fin, a lo que venía con todo esto es que todo es cuestión de hábitos y consistencia. La gente no es capaz de ser constante y ese es un problema enorme en la sociedad. Realmente. O sea, realmente la constancia es todo, 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 todo. O sea, comprométanse en ustedes a hacer lo que quieran hacer de acá a 5 años. ¿Por qué no a 5 años? O sea, ¿qué apuro tienen si van a llegar igual a esa edad? Van a llegar igual acá a 5 años. ¿Cómo? Ustedes son la persona que van a elegir cómo llegar ahí. Es así, realmente. O sea, 5 años van a pasar igual. Elijan en ustedes cómo quieren llegar hacia ahí. Es como yo pienso, yo por ejemplo, yo ahora tengo 27 años, lo cumplí hace un par de días, acá tengo los globos todavía. Miren, les voy a mostrar. Tengo los globos de los 27. No los saco hasta el año que viene, después pongo un 8 ahí. Nada, mentira. Pero yo tengo 27 años, bueno, a los 32 voy a llegar, 5 años más después. En mi caso, ¿no? En mi caso, no hay que compararse, en mi caso. A los 32 voy a llegar, bueno, ¿cómo vamos a llegar ahí? Vamos a llegar trabajando todos los días, mejorando, creciendo, aprendiendo, o sea, va a pasar igual el tiempo. Algo que yo he aprendido hace mucho tiempo y siempre como que lo veo en redes sociales y como que me entra cada vez más en la mente, es que, por ejemplo, uno va a pagar el precio de la pobreza o va a pagar el precio de la riqueza. Es así de sencillo, porque la pobreza es sufrir también. Y la riqueza también, porque no es todo color de rosa, todo lo contrario, es puro crecimiento y está tremendo. O sea, vos decidís si de acá a los 5 años que tenés para adelante, que vas a llegar, si Dios quiere, todos vamos a llegar bien, si lo vas a hacer con una mentalidad de pobreza, una mentalidad de riqueza. Y vos vas a ver qué problema vas a superar, si no poder pagar el alquiler a fin de mes, o pagarlo y con un emprendimiento, con lo que conlleva un emprendimiento. O sea, es como que cada uno decide cómo es su vida, Ulises. Decide realmente. Ustedes son las personas que pueden tomar la rienda de su vida y realmente llevarla a donde quieren. ¿Quién los limita? Ustedes mismos y su entorno. Punto. Ustedes mismos y su entorno es lo que los limita. Cuando le entra el miedo, cuando le entra la duda, cuando se comparan, cuando saben que tienen que hacer algo y no lo hacen. O sea, nosotros tenemos el control de absolutamente todo. De todo, de todas las decisiones que tenemos, que tomamos, de todos los pensamientos que tenemos, de todas las acciones que tomamos. O sea, todo depende de nosotros. Realmente, si nosotros no queremos nada de la vida, no vamos a obtener nada de la vida, pero si nosotros siempre sabemos hacia dónde vamos, sabemos el objetivo que tenemos, decimos, ok, no voy a parar hasta conseguirlo, hasta conseguirlo, es que es inevitable que yo llegue a 1 millón de seguidores en Instagram, porque lo hago todos los días y mejoro todos los días y avanzo todos los días, es inevitable. O sea, es como que si yo paro, sí, no voy a tener ningún resultado, obviamente, ¿qué resultado voy a tener? Pero mientras yo siga y tenga esa meta en mi mente, es que ya es mío, ya me pertenece. Ese resultado está ahí para mí, simplemente yo tengo que tomar las acciones necesarias para obtenerlo. Y el tema de la consistencia es muy importante, porque mucha gente abandona antes de tiempo. Mucha gente abandona un pelín antes de tener el resultado.
Si yo hubiera abandonado un pelín antes de tener el resultado económico que tuve en su momento, digo económico porque es lo que la mayoría quiere, que está perfecto, yo no hubiera tenido el resultado que tengo. No estaría creciendo como estoy creciendo. No habría aprendido nada, porque una cosa es lo que yo he cambiado este último año, porque realmente yo hace un año atrás, el 19 de junio del 2025, no había pegado ninguna tienda. Recién era mi segundo producto. No había pegado nada. Y no solo he cambiado drásticamente mis resultados materiales a la hora, o sea, al día de hoy, un año después, sino yo como persona. Que eso es lo más importante. ¿Entiendes? Eso es lo más importante. Yo como persona, o sea, ya no voy a volver a ser el mismo de antes. Porque ya he adquirido carácter, he adquirido una mentalidad totalmente diferente, porque no es lo mismo ser un empleado que ser un emprendedor, y el que es acá emprendedor lo sabe. Y no es lo mismo la mentalidad que tengo, la confianza, cómo me veo, cómo me siento. ¿Entiendes? O sea, no es solo lo material, sino también el crecimiento interno, que eso es lo más importante, el desarrollo personal que uno tiene dentro, el ser, el nivel de conciencia. Eso es lo que hizo que yo tenga los resultados que tengo, cómo yo he venido trabajando durante mucho tiempo atrás. Hay mucha gente acá, capaz que algunos no, pero otros sí, que me siguen hace años. Yo tengo marca personal de septiembre de 2022. Y yo realmente no era nadie en 2022, no tenía nada. Y recién el año pasado pude materializar algo interesante económico. 3 años después de que empecé mi marca personal y empecé mi desarrollo personal. ¿Entienden el proceso? Porque muchas veces la gente mira el resultado, pero un poco se habla del proceso. Y cuando la gente vende el resultado y no enseña el proceso, es cuando está el problema. Yo vivo enseñando el proceso en estas mentorías. Yo siempre les digo cómo yo he tenido mi proceso, lo que yo hago, lo que yo he hecho para llegar hasta acá y lo que estoy haciendo hoy, porque yo hoy sigo en el proceso, ¿entienden? O sea, para mí el proceso es constante el resto de mi vida hasta el último día de mi vida. No es que ya tengo resultados, ya está, no, yo sigo en proceso. Y esto es lo más interesante que hay. Yo creo que es lo más poderoso de estas llamadas. El que ustedes vean mi proceso también. Porque, por ejemplo, en las mentorías estas estamos desde enero. Yo desde enero hasta acá he crecido internamente de una manera impresionante. Y ustedes lo están viendo. Y capaz que todavía no he hecho otro salto económico, como hice hace un par de meses atrás, pero ya lo van a ver. Ya va a salir ese salto económico o de material que el mundo ve. Pero, y el proceso detrás es este. Es el todos los días cumplir. Es el todos los días estar levantándome temprano, leer, entrenar. O sea, es como que ya literalmente cuando voy a entrenar es automático. Es como que ya es automático. Es una locura. El otro día puse una historia que lo más difícil es empezar y después cuando uno ya tiene el hábito y la consistencia es mucho más fácil sostenerlo. Pero claro, a veces cuando uno no tiene el entorno, se empieza a enroscar en sus pensamientos, la caga. Eso es muy importante. Eso es muy importante realmente. No se enrosquen en sus pensamientos. Cuando uno está pasando un mal momento, que nos va a pasar a todo el mundo inevitablemente si tienen resultados, si no, si se enroscan en ustedes mismos y no buscan la opinión de alguien o lo que sea, la caga. Por eso es que yo estoy acá siempre. Si ustedes están pasando momentos difíciles, es cuando yo quiero que más me escriban. Porque yo es cuando quiero, cuando yo sé que los puedo ayudar más. Porque si está pasando todo bien, ahí el Seba, por ejemplo, le está haciendo bien con el negocio, 30 kilos, no sé, iba a decir, 11 kilos en 30 días, está todo perfecto, brutal, tremendo, bien, mi hermano, seguir así. Pero cuando puede llegar a pasar que tenga momentos complicados, ¿qué onda? Si se enrosca en su mente, si se enrosca en sus pensamientos y empieza a entrar el diablo, es ahí cuando me tiene que escribir. Es ahí cuando tiene que decir, ok, ser inteligente, Max, vamos a hablarle a Max, a ver qué opina. A ver cómo me puede ayudar. Porque es ahí cuando yo entro en acción y cuando realmente les desbloqueo muchos patrones y les desbloqueo muchos pensamientos que justamente le están atacando ahí. Eso es muy importante. Cuando ustedes estén pasando un momento complicado, cuando el diablo empieza a atacar, su mente empieza a tener pensamientos negativos, acuérdense de Max, acuérdense de mí, escríbanme. Que para eso todo, yo soy un amigo. Por ahora este círculo es chico. Gracias a no, pero por ahora este círculo es chico. Yo le puedo prestar atención a todos. Porque tengo tiempo. Pero cuando casi seamos 100 personas, 200 personas, bueno, no va a ser tan igual, pero ahora aprovechenlo. Aprovechen el acercarse a mí, aprovechen el escribirme. O sea, ¿a quién tienen tan cercano que han tenido resultados como lo que ustedes quieren tener? A mí. A mí sé que me tienen. Así que me pueden escribir cuando quieran, realmente. Y el proceso es sencillo, chicos. Es hábitos y consistencia. Punto. No hay más. Realmente, es que no hay más. Pero claro, ¿quién está dispuesto a cumplir hábitos durante un año entero? 12 meses. Háganlo. Y van a ver el cambio. 12 meses. O 6 meses. O incluso 3 meses. Ya en 3 meses tienen un cambio drástico si se levantan temprano. Yo no digo que se levanten sí o sí a las 5, chicos. O sea, es como a mí me ha funcionado y lo que yo hago y me hace sentir bien. Pero si ustedes se sienten bien levantándose a las 6, está bien. Más de las 6 no se levanten, no sean malos. Porque ahí ya no.
sea, a las 7 de la mañana es un disparate. O sea, hay niños de jardinera que entran a las 7 de la mañana al jardín y se levantan a las 6 para ir al jardín. Y nosotros que somos adultos, que tenemos responsabilidad, no nos podemos levantar a las 6. O sea, hay que darle, ¿sí? Pero yo no quiero decir que se levanten sí o sí a las 5. Eso no es para todo el mundo tampoco. Y si no es para todo el mundo, no va a ser sostenible para todo el mundo. Pero que encuentren un equilibrio y que realmente se levanten pronto, se pongan un poco incómodos y lean, porque eso le expande su nivel de conciencia, le eleva su nivel de conciencia. Cuando uno eleva su nivel de conciencia, cuando uno expande su conocimiento, empieza a actuar desde otro lugar, no desde el lugar de donde siempre estuvo, con esa mentalidad capaz que de escasez, capaz que con creencias, empieza a elevar su nivel de conciencia, empieza a actuar desde ese nivel de conciencia. Y eso es lo que hace que uno tenga mejores resultados. Es así de sencillo. Y ese hábito, simplemente la lectura, cambió mi vida. El levantarme pronto cambió mi vida. El entrenamiento cambió mi vida. O sea, no es una cosa mágica, chicos, que ustedes van a, por ejemplo, a encontrar algún mentor que le diga, sí, levantate a las 5, leete la página 67 de Volar al Diablo. Esa frase que está ahí, eso le cambia la vida. No, son hábitos. ¿Entienden? Es reprogramación de ustedes mismos, de su mentalidad, de sus creencias. Realmente es un juego que no es a corto plazo tener resultados, porque hay que reformatear la mente, el software, ¿entiendes? Cada uno viene con creencias, cada uno viene con su pasado y cada uno viene con los resultados de sus padres, de sus familiares, etcétera. Bueno, eso hay que reprogramarlo, hay que verse como una persona ganadora. Y si uno quiere tener resultados ganadores, tiene que pensar como una persona ganadora. Y si uno quiere pensar como personas ganadoras, rodeate de personas ganadoras. Realmente es así como funciona, el entorno es muy importante. O sea, no es una cosa que te cambie la vida, son pequeñas cosas que te cambian la vida a largo plazo, ¿me explico? Y yo quiero ser totalmente transparente, pues yo no le quiero vender algo acá que no existe, o que a mí no me ha funcionado. O sea, a mí lo que me ha funcionado es desde hace 5 años atrás que vivo solo, que era adicto, que no tenía ni puta idea qué iba a hacer con mi vida, lo que he hecho hasta ahora. Y lo que he hecho hasta ahora es reformatear mi mente, es cambiar el entorno, mejorar mis hábitos, ser consistente, es no rendirme bajo ninguna circunstancia, y seguir avanzando, y seguir progresando, y seguir optimizando. ¿Entienden? Es que es eso realmente, nada más. O sea, no es muy difícil, no es muy difícil. Independientemente del negocio. Independientemente del negocio, puede ser un negocio digital, puede ser un negocio de gorra como tiene Cristian, puede ser una verdulería como tiene Sebastián, puede ser lo que sea, ¿sí? Pero lo que importa es el ser la persona que maneja el negocio, eso es lo que importa. Porque como dije al principio, yo agarro un negocio y la reviento, me chupa lo que sea, si es una herrería. No me importa si es lo que sea, la reviento por quién soy. Y eso para mí es muy importante. Realmente eso para mí es lo más importante, la persona que soy, porque eso nadie me lo quita. Un producto digital me puede dejar de vender. Perfecto, me trajo $30.000 como fueron en su momento las recetas. $30.000, está, se fue. Pero nadie quita quién yo soy y lo que yo he construido y la persona que yo he construido, ¿entienden? Eso es lo más importante de todo. Por eso yo siempre digo, trabajen mucho más en su ser que en su negocio. O sea, en el negocio hay que trabajar también. Pero tienen que trabajar en ustedes. Eso no lo pueden negociar. Realmente no pueden negociar el trabajar en ustedes. Porque si ustedes negocian el trabajar en ustedes, automáticamente se están estancando en el ser. Y no van a avanzar, no van a tener mejores pensamientos, ni mejores acciones, etcétera, etcétera. ¿Entienden? Realmente es como funciona. O sea, ustedes van a... O sea, algo que siempre que me estoy dando cuenta es que uno tiene el resultado según el nivel de conciencia que tiene. Punto. Si uno tiene un nivel de conciencia bajito, si uno tiene creencias limitantes, vivir en escasez, siempre vive puteando, vive negativo, vas a traer más de lo mismo. Pero si uno vive expandido, vive feliz, vive agradecido, intenta estar en ese agradecimiento diario, intenta salir de su zona de confort, crear una ética de trabajo tremenda, estudia a personas que tienen resultados. Yo vivo mirando podcasts y videos en YouTube todo el rato de personas que tienen resultados. Y son pequeñas píldoras que entran en mi mente, empiezo a reprogramar mi mente, empiezo a tomar decisiones distintas, acciones diferentes y resultados distintos. Es que es así la fórmula, no hay nada mágico, no hay nada clave, es simplemente elevar el nivel de conciencia y empezar a vibrar más alto. ¿Cómo se eleva el nivel de conciencia? Adquiriendo nuevo conocimiento. El conocimiento es infinito. El cerebro no tiene límite, hasta donde yo sepa. Podemos aprender absolutamente todo, pero nosotros mismos, si nos limitamos a no aprender, marchamos, nos quedamos ahí, en el mismo lugar. Uno constantemente tiene que estar creciendo, uno constantemente tiene que estar avanzando. Es lo que a mí me ha ayudado y me ayuda todos los días. O sea, me ayuda todos los días absolutamente estos hábitos, son hábitos, como digo, literalmente. Es que es eso. Pero claro, pasa que yo digo, son hábitos. Sí, pero por el proceso es lo complicado. Y es real, no es tan fácil como parece decir son hábitos. Levantate temprano, anda a entrenar y lee. Sí, pero entrenar todos los días, levantate temprano y lee todos los días. A ver, capaz que dura 3 días y después lo dejas. Y ahí que entra la culpa, ahí que entra sentirte mal, ahí que entra vibración baja. Eso es lo que hay que trabajar. Sí, porque acá todos sabemos lo que tenemos que hacer. La cosa es hacerlo. Ese es el problema también.
Porque todo el mundo sabe lo que hay que hacer. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Ustedes, todo el mundo. Pero las cosas que no lo hacen, no escuchan esa voz interior que tienen, que los guía. Realmente eso es lo más importante. Y no tener ego. Porque si uno, por ejemplo, tiene un pensamiento de, ok, escríbale a esta persona o acércate a esta persona y dice, no, yo puedo solo, no. Es ego, no estás escuchando. Eso es importante, o sea, sabemos que tenemos que levantarnos pronto, porque te pone incómodo, eleva el carácter. Sabemos que tenemos que leer, porque te eleva el nivel de conciencia, te hace tener una perspectiva diferente y ampliar absolutamente todo lo que sos. Sabemos que tenemos que entrenar para sentirnos mejor, para vernos mejor, para tener más energía. Para mí entrenamiento no es solo físico, sino también es una terapia, ansiedad, estrés, muchísimas cosas. Pero la cosa es hacer eso. Eso para mí es lo más importante, es hacerlo, es sostenerlo en el tiempo. Mira que yo he visto mucha gente que empieza y abandona, ¿eh? Mucha gente que empieza y abandona. Y sigo viendo gente que empieza y abandona. La cuestión es quién se sigue sosteniendo en el proceso. Porque llega un momento que en un mes, como me pasó a mí y a mi novia, te cambia la vida. En un mes, te cambia la vida. En una semana, te cambia la vida. Estás en los productos digitales, pegaste una oferta, un anuncio, te cambió la vida. Un anuncio. ¿Pero por qué? Porque seguiste. Porque aprendiste. Porque superaste el proceso. Porque ¿qué pasa? Cuando uno va a avanzar y quiere un resultado, ¿qué te da la vida? Todo lo contrario. La vida no te da lo que querés. Te va a dar lo contrario para prepararte para tener ese resultado. Les juro, ¿eh? Les juro. Y mucha gente en ese proceso, cuando la vida le da lo contrario a lo que quiere, abandona. Y se cae. Muchísima, la mayoría de las personas, porque no tienen el carácter suficiente. Y eso es lo que a mí me ha ayudado a levantarme pronto, entrenar, etcétera. Elevar ese carácter que te hace sostener el proceso cuando las cosas se ponen difíciles. ¿Entienden? Realmente. O sea, cuando las cosas se ponen difíciles, uno tiene que tener un carácter suficientemente elevado para sostener el proceso y para superarlo. Y cuando ya superas lo suficiente, llega un momento que, pum, tenés el resultado y te sentís mejor y estás mucho más elevado, con un carácter mucho más fuerte, mucho más sabio. Así me habrá pasado a mí. Me pasaba, cuando trabajaba en pedido ya me pasaba con pequeñas cositas, como por ejemplo que se me rompía la moto. Justo tenía un pedido, se me rompía la moto. Ay, la puta madre, si perdí este... Bueno, tranquilo, se grabó una historia acá, con la mejor onda, se me rompió la moto y la vamos yendo a arreglar. Si alguno me ha visto desde hace tiempo lo sabe. Y esas pequeñas cosas han hecho que yo pude renunciar a mi trabajo, por ejemplo. Porque si uno está en un empleo, por ejemplo, y se enroscan las cosas negativas, nunca va a elevar su nivel de conciencia suficiente, o su energía, o su pensamiento, para tener pensamientos diferentes, decisiones diferentes y acciones diferentes. No sé si me expliqué ahí, que me entrever un poco. Pero, o sea, hay que sostener el proceso también, es muy importante. Yo conozco mucha gente que ha empezado y que abandona, y después quiere empezar otra vez y termina abandonando, y después otra vez y está en esa rosca siempre. La cosa es tener un camino claro, tomar decisiones, decir, ok, voy por esto y no parar. Punto. En el camino vas a tener caídas, sí, obvio, bienvenido. Vas a tener caídas, vas a tener cosas, vas a tener los pensamientos negativos, vas a tener poca confianza en vos. Yo muchas veces no he tenido confianza en mí. Yo literalmente, no me acuerdo cuándo fue exactamente, pero el año pasado, antes de pegar el producto este, yo un día llegué a casa trabajando de pedido ya, estaba a poco de pegarla, menos de un mes, creo, un mes, ponele. Llegué a casa y no tenía confianza en mí, sentía que no lo iba a lograr. Realmente sentía que no lo iba a lograr, sentía que no tenía confianza en mí, sentía que estaba perdiendo tiempo, sentía que todo el trabajo que estaba haciendo no servía de nada. Se me habrá pasado, o sea, yo he pasado el proceso, por eso lo puedo entender siempre. Me acuerdo clarito, sentía que no lo iba a lograr, no tenía confianza en mí. Y ahí vino mi novia y me dio un abrazo, me acuerdo. Y me dio toda la confianza que necesité en ese momento. O sea, y no quiere decir que a ustedes también le pase lo mismo, le puede pasar en otra situación, con otras personas, lo que sea. Y cuando me dio ese tipo fue como que, ok, al otro día me levanté, creo que al mes estaban $200 por día con el negocio. Pero yo no me caía y no me rendí, ¿entienden? No me rendí en ese momento, estaba cerquita de lograrlo, estaba a nada. ¿Me entiendes? Estaba a nada, pero otra prueba más. Y esas pruebas se me habrán pasado. Está mi novia acá, le puedes decir también si me habrá pasado ese tipo de cosas. Era todos los días. Pa, 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 pa. Eso construyó el carácter, construyó la disciplina, construyó la mentalidad que tengo. Y no voy a abandonar, pase lo que me pase. Y hoy en día estoy mejor que nunca. Hoy en día tengo una energía tremenda. Hoy en día me siento bien, me veo bien. Estoy en mi mejor versión en todas las áreas. Estoy feliz, agradecido y expandido con un nivel de conciencia mucho más elevado que lo que tenía hace un año atrás. Pero por 10 hice literalmente.